eres digno de abrir los sellos, Señor, eres digno de abrir. Una breve reflexión, como lo estamos realizando en el libro de los Salmos. Ya estamos en el capítulo 10. Vamos a abrir el Salmo capítulo 10. Vamos a hacer una observación al pasaje esta noche en el Salmo capítulo 10, versículos 5 al 8. Nos vamos a concentrar en el mensaje de este Salmo, en esta pequeña sección que se ha seleccionado para que esta noche podamos encontrar o ver la lección que este Salmo enseña en esta sección. Vamos a abrir en el Salmo capítulo 10, versículos 5 al 8. Vamos a orar pidiendo al Señor su bendición. Vamos a leer su palabra, vamos a dar lectura y vamos a agradecerle al Señor por esta parte que nos toca poder ver esta noche. Dice la Biblia, Salmo 10, 5 al 8, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Vamos a orar. Te vamos a dar gracias, Señor, esta noche porque tú eres bueno con nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición sobre el mensaje que tienes en tu palabra, Señor. En esta parte del Salmo 10 queremos poder recibir parte del mensaje que hay en esta parte de tu palabra, Señor. Queremos pedir tu bendición, que pueda llegar a nuestros corazones el mensaje de tu palabra. Te quiero pedir que tú puedas iluminar nuestro corazón, puedas hablar, Señor, en nuestro interior a través de tu palabra, mostrándonos, Señor, en tu palabra lo que quieres que podamos recibir, Señor, de ti. Gracias te damos por la oportunidad. Te agradezco, Señor, por este tiempo. Quiero pedirte puedas escuchar nuestras peticiones también y puedas responder conforme a tu voluntad y en el tiempo que tú has elegido, Señor. Gracias te damos. En tus manos entregamos, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ver este salmo y posiblemente los estudiosos dicen que este salmo puede ser la continuación del Salmo capítulo 9. Es un salmo que ha sido escrito por David. Entonces, inmediatamente encontramos que hay una relación en el Salmo 9 y en el Salmo 10. Así que, en conclusión, posiblemente este salmo también fue escrito por David. Este es un salmo que tiene una característica muy especial. Esta es una oración que David hace y deja escrito en este salmo. Es una oración que tiene la característica de que está pidiendo que los malvados sean derribados
o destruidos. Muchas veces nos han enseñado, y lo vamos a repetir nuevamente, esta es una oración que tiene esa cualidad, como nos han mencionado muchas veces desde el púlpito. Es una oración imprecatoria, una oración que busca justicia, que hace una demanda al Señor por justicia, incluso algunas veces por venganza, porque el Señor tome medidas en cierta situación en la que el salmista expresa su desencanto con una situación determinada, y por eso busca el favor del Señor y que Él pueda intervenir haciendo algo que puede ser un pedido, una demanda de la vida de los enemigos, buscando justicia, dejando que el Señor sea el que trae justicia verdaderamente. Entonces este salmo tiene esa característica. Está pensando en que el enemigo, en que los malvados sean derribados. La sección que nos toca empieza en el versículo 5. Y dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo. Viendo el contexto, en el versículo 2, 3 y 4, encontramos de a quién se refiere en el versículo 5. El versículo 2 dice: con arrogancia el malo persigue al pobre. El versículo 3 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma. El versículo 4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Entonces, haciendo una observación razonable, el versículo 5 nos está hablando del malo, porque en el contexto está mencionando al hombre malvado, al hombre malo, al hombre perverso. Entonces, esta noche vamos a ver los versículos 5 al versículo 8. Y en esta parte del Salmo, hermanos, se está haciendo una descripción, o se está hablando también de algunos rasgos que son característicos del malo. Hay algunas cualidades, unos rasgos, unas características que son del malvado. Desde el versículo 5 hasta el versículo 8 encontramos algunas características del malvado. Así que vamos a ver esto esta noche. Abramos nuestras Biblias, veamos los versículos, porque ahí están las características. Vamos a hablar un poco de ello y vamos a llegar a un punto de reflexión en nuestra vida personal. Vamos con el primer rasgo, en el versículo 5. Dice la Biblia que sus caminos son torcidos en todo tiempo. Es la primera característica del malo. Normalmente, el camino que decide seguir, las decisiones que toma, lo que hace, está torcido, dice la Biblia, en todo tiempo. Normalmente para él siempre está en el camino equivocado, está siguiendo un rumbo incorrecto. Normalmente para él ese es el camino que transita con frecuencia. A menudo se lo encuentra en ese estado, en esa situación, continuamente. Porque la Biblia dice: en todo tiempo su camino es torcido. Una característica del malvado es que él vive en la maldad continuamente. Parece que el malvado no tiene un arrepentimiento. Él está viviendo en el pecado, vive equivocándose, y él está tranquilo, equivocado. No hay un remordimiento, no hay conciencia
en su corazón, no hay un arrepentimiento en su persona. Él está acostumbrado, es un estilo de vida para él, vivir en el error, vivir en un camino torcido. Para él no hay un arrepentimiento, porque él no ve la necesidad de arrepentirse. Entonces, hermanos, esta primera característica nos habla de esa cualidad. El malvado normalmente estará viviendo activamente en la maldad. No se arrepiente, no hay conciencia, no hay remordimiento del espíritu en su corazón, porque hay una ausencia de Dios en su vida. Primera característica, el malvado vive en forma activa en el pecado. Sigue el versículo 5. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Esa es otra característica del malvado. Las reglas de Dios están lejos de su vida. Él personalmente, conscientemente, o quizás en forma de rebeldía, ¿no?, voluntariamente, está alejando de su vida, de su vista, las reglas de Dios. Él voluntariamente ha alejado de su vida o está ignorando las reglas de Dios. Él, el malvado, es indiferente. Conscientemente, él ha decidido ser indiferente a las reglas de Dios. No sabemos si él voluntariamente lo está haciendo o por ignorancia lo está haciendo, pero el malvado está apartando de su vida las reglas de Dios, la ley de Dios, los principios de Dios. Está reemplazando todo con sus propios conceptos. Está siguiendo su propio camino, como dice el versículo 5, su camino torcido. Él ignora y es indiferente a las reglas de Dios. El libro de Romanos, en el capítulo 1, nos enseña que es una característica del hombre pecador, del hombre caído, el ser indiferente a las obras de Dios, aunque el Señor se ha revelado también en forma muy especial a través de su palabra y de Jesucristo y también de la naturaleza. El hombre voluntariamente ignora y es indiferente a Dios. Ser indiferente es no prestar atención, ¿verdad? Ser indiferente es que no me importe los demás. Eso es ser indiferente. Es como que ignorar a alguien conscientemente. El malvado es indiferente a Dios. Él quiere seguir ese camino y esa es una característica. La segunda característica del malvado. El versículo 5 dice: a todos sus adversarios desprecia. En este versículo 5 encontramos esa cualidad en el malvado, un desprecio por el prójimo, por el adversario, por el que está a su lado. Es una característica del malvado en el versículo 5, esta última que podemos ver. El versículo 6 dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Eso es lo que el malvado piensa en su corazón. Versículo 6, él dice: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Él siente que no hay un ser superior que le impida hacer lo malo. El hombre malo ignora por completo la existencia de Dios. Voluntariamente se ha revelado a creer en Dios. Él duda o no quiere creer en Dios y voluntariamente está ignorando a Dios y sus reglas. Él cree que no hay
nadie que le pueda juzgar. Nadie tiene el poder, la capacidad para poderlo juzgar. Eso es lo que está en el corazón del malvado. Hay un sentimiento, una actitud de autoconfianza. Una confianza que no está en Dios. Una confianza que está en su propia capacidad humana. Ha dejado de depender de Dios. No se somete y tiene una autoconfianza que lo hace rebelarse al Señor. Esa es la actitud del malo. En el versículo 6, en su corazón tiene ese pensamiento. Ha alejado a Dios de su vida y también se siente capaz de poder vivir por su propia cuenta. Esa es la actitud del malo, el pensamiento del malo, lo que está en su corazón, una ignorancia del Señor voluntaria y al mismo tiempo una autoconfianza en sí mismo, en sus propias cualidades y capacidades que tiene. El malo tiene esa característica. No conoce, no le da al Señor el lugar que Dios merece en nuestra vida y tiene una autoconfianza, tiene una arrogancia, tiene una altivez, tiene un orgullo dentro de sí y piensa que puede avanzar en sus fuerzas. Esa es una característica del malo. El versículo 7 dice la Biblia: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. El versículo 7 nos habla de la boca, de las expresiones del malvado. Entonces ahí encontramos algunas características. El malo normalmente, en el versículo 7, de su boca pronuncia las siguientes palabras: palabras de maldición o palabras de blasfemia. Normalmente el malo habla maldiciones y blasfemias. Es algo característico del malo. Normalmente él en su vida maldice y blasfema. La Biblia nos habla también de los que maldicen sin tener conocimiento, sin estar razonando, sin estar conscientes. Maldicen, pero no entienden de lo que hablan. Y es una característica del malo estar blasfemando y estar maldiciendo, estar pronunciando palabras ofensivas en contra de Dios. Eso es blasfemar, ofender, hablar en forma despectiva, hablar en términos que degradan, en términos que humillan. Y en verdad, alguien que blasfema habla de esa manera, por su ignorancia, desconociendo la grandeza del Señor. Sin temor en el corazón, uno puede hablar barbaridades. Y eso es lo que pasa con el malvado. Algunas veces, no sé si alguna vez lo ha visto, pero podemos en algún momento encontrarnos con alguien que habla y habla, y la Biblia dice que el que mucho habla, mucho se equivoca, ¿verdad? Entonces alguna vez he encontrado personas así, que hablan cosas que no entienden, cosas que no comprenden. Lo ven desde un punto de vista humano. Desde nuestra perspectiva, algunas cosas no las podemos entender. Y desde nuestra humanidad, ¿no? En términos humanos, muchas veces podemos cuestionar lo que Dios hace, lo que Él ha hecho, las obras que Él hace. Y algo tan maravilloso que Él ha hecho puede ser ofendido en palabras por alguien.
que en su ignorancia está hablando cosas que no entiende. Y alguna vez podemos habernos encontrado con alguien así, que está hablando lo que no entiende. Y ahí es donde debemos, con humildad, encontrar lo que el Señor estaba queriendo hacer y tener claro en el corazón eso, para no tener dudas, para no estar pensando lo que no es, lo que no se debe. Otra segunda característica en cuanto a lo que dice el malvado es que en su boca hay engaño. Dice la Biblia en el versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños, no solamente engaño, sino en plural, engaños. Podemos decir que en su boca hay mentira, trampa, estafa. Eso es lo que normalmente el malvado pronuncia: mentiras, estafas, engaños, trampas. Es lo que el hombre malo saca del tesoro de su corazón, dice la Biblia. De su corazón, de la abundancia de su corazón, habla su boca. Y el malvado, una característica común en él es la mentira, la trampa y la estafa, que para el malvado es normal. Así que podemos hacer una lista de cualidades que describen al malvado en cuanto a su comportamiento y también en cuanto a sus expresiones, lo que normalmente usa para comunicar o hablar, y normalmente estará el engaño, la mentira, la trampa y la estafa en su vocabulario. También el malvado normalmente, como dice la Biblia en el versículo 7, debajo de su lengua, llena está su boca de maldición y de engaños y, ahí dice, fraude. Normalmente el malvado estafa o falsifica con sus palabras. El fraude tiene que ver con eso, con una estafa, con una falsificación. Normalmente lo que dice, lo que habla, es un engaño, es una mentira, es una falsificación. Hay algunos que intentan utilizar las escrituras para decir algo que Dios no quería decir, o estar usando algún pasaje, alguna parte de la Biblia para justificar algo que ellos creen. En ese sentido, hay una falsificación, hay una estafa, hay un fraude al utilizar el mensaje de la Escritura para justificar la lección o la práctica que intenta enseñar. Así que en algunos casos debemos tener también nuestra Biblia y con las Escrituras comprobar lo que recibimos, para que no caigamos en la estafa, en la falsificación de los malvados, que también la Biblia habla de ellos y que también están hoy en día operando, falsificando, estafando con sus palabras, justificando cosas que no son lecciones o cosas que el Señor ha dado para nosotros. Otra característica, según el versículo 7, debajo de su lengua hay vejación. Esto tiene que ver con humillar, con ofender. Normalmente el malo humilla y ofende. Algo muy característico del malvado, hablar con ofensas, ofendiendo a los demás y humillando también. Su boca está llena de humillación y de ofensa. No sé si alguna vez se ha encontrado con alguien así, alguien que normalmente está humillando. De repente es porque en su vida hay raíces que han empezado a dar un fruto. Y ese fruto es lo que sale de su vida, porque es una raíz que se ha enraizado en su vida, ha crecido y ha echado frutos. Alguien que tiene amargura en el corazón puede ser identificado
Y es una característica que podemos notar constantemente, siempre, mayormente, una persona con amargura en el corazón se va a poder distinguir por su espíritu de crítica. No es una crítica constructiva, que nos edifica, que nos ayuda a ver nuestros errores, nuestras fallas. Tenemos que estar abiertos a recibir la corrección, los consejos, porque la Biblia dice que en la abundancia de consejeros está, ¿verdad?, el éxito, el progreso, vamos a ser bendecidos. Pero hay un espíritu de crítica en alguien que tiene una raíz de amargura en su vida. Así que tengamos compasión cuando veamos a alguien con esa característica. Puede que tal vez el problema es que hay una raíz de amargura en su vida. A veces lo más común es alejarse de alguien negativo, pero tal vez podríamos hacer un poco más, algo mejor quizás, y entender que hay una persona con amargura en el corazón. Había aquí en la iglesia un joven, él llegó hace unos años, él está y no está. No voy a decir su nombre, claro, pero no sé por qué. Yo creo que no tengo la capacidad de poder ver el interior, los corazones. Creo que no tengo ese discernimiento. Yo pienso que no lo tengo. Pero de él era claro. Se notaba que había algo en su corazón. Había una amargura enraizada en su corazón. Y normalmente estaba criticando, estaba lastimando con sus palabras. Entiendo que tal vez su personalidad era un poco directa. Bueno, eso lo podemos entender también. Pero había algo raro ahí adentro, en su corazón. Parece que había una raíz de amargura. Y solo Dios, en verdad, es bien difícil, pero con la ayuda del Señor se puede tener victoria sobre esto. Pero normalmente puede llegar a pasar esto en la vida de alguien. El versículo 7, por último, nos dice que el malo habla maldades normalmente, habla con malicia, otra palabra que se puede utilizar, con maldad, con malicia, ¿no? con intenciones de maldad, con intenciones de dañar, de hacer daño. Estos versículos que estamos viendo son características del malo. Y como dijimos al principio, este es un salmo que está hablando de una oración para pedir que el Señor obre en la vida de esos hombres malvados, que el Señor traiga justicia, porque es Dios el que hace la obra en esas personas. Es una oración que hace el salmista. Él no está deseando el mal, pero sí está orando y al final dejando en manos del Señor que la justicia pueda llegar para estas personas, ¿no? En este caso, como hemos visto muchas veces. Por último, el versículo 8, dice la Biblia, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Él acecha, el malvado normalmente, una característica, está espiando, está ahí viendo, está viendo a quién puede matar. Dice la Biblia que él mata al inocente. Y eso es algo muy común, en verdad, que el malvado obra de esa manera, sin corazón, con un corazón endurecido, sin amor, como dice la Biblia, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Y hoy en día podemos ver eso. El hombre haciendo tantas maldades delante del Señor. Es terrible la situación y mata al inocente, dice la Biblia. El malvado mata al inocente, al que no hizo nada. Hace de las personas víctimas, victimiza, mata a las personas, el malo normalmente, sin motivo. Es comparado con un león, como dice el versículo 9. No es el versículo para esta noche, pero ya se ve esa figura también. En Proverbios también se ve lo mismo, que al malo lo relacionan
como con ese animal que está al acecho, que repentinamente se lanza sobre la presa para satisfacer su hambre. Y a ese nivel llega el hombre malvado. Mata al inocente, como hoy en día podemos ver. Tantas personas que son víctimas de la maldad, del pecado, del hombre que se ha desviado, que se ha alejado del Señor. Y eso de verdad nos debe, yo pienso que tenemos que tener compasión, pero también indignación al mismo tiempo. Creo que debe causarnos una molestia santa, pero también misericordia como debería ser. Una indignación santa, porque esta situación es así. Hay tantas situaciones que podemos nombrar que son innombrables también, pero son cosas que se vive hoy en día. Hay hombres que hacen maldad, que se roban a los niños, que los matan, que los venden. Imagínense esa barbaridad. Jóvenes que dopan a otras personas para abusar de esas personas. Hombres y mujeres que se venden, que ofrecen al ser humano como si fuera un producto, como si fuera un objeto. Hombres que se autodestruyen a sí mismos y que destruyen a otros. Hombres que ya no tienen sensibilidad, que se han despersonalizado, que se han deshumanizado, han perdido la sensibilidad de ser un ser humano, sin empatía, sin dolor, sin remordimiento. Matan al ser humano como si no fuera un ser humano. Y esa deshumanización es lo que vivimos hoy en día, esa despersonalización. Y es terrible la situación porque esa es la característica del malvado. El malvado acecha al desvalido. Esa acechanza es común. La Biblia nos habla de que el malo no sale a la luz porque sus obras son malas, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Entonces el malo está ahí, al acecho, en la oscuridad, porque ahí está cómodo, donde nadie lo ve, porque puede acechar desde ahí y puede hacer sus maldades. Quisiera que podamos reflexionar esta noche. Estas son algunas características del malo. Hemos visto al principio que el malo es alguien que no se arrepiente, que no tiene remordimiento, que no tiene conciencia, que no está buscando agradar al Señor. Así que somos creyentes, somos salvos, hemos recibido la gracia, la misericordia. Si yo me arrepiento, si yo voy y pido perdón y busco la misericordia, y en mi corazón está el Señor convenciéndome del pecado, debo distinguirme del malvado. No puedo yo estar viviendo activamente como él vive en el pecado. Yo tendría que ser diferente. ¿Por qué no nos preguntamos esta noche, ¿soy un hombre malo o bueno a la luz de las Escrituras? Esas son características del malo. El fruto del Espíritu en mi vida me dice, el Espíritu me da testimonio también a mí mismo. Veo el fruto del Espíritu en mi vida y sé que aunque soy malo, soy bueno. O soy un buen malo, o soy un buen malvado. Solo por la gracia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te agradezco por la iglesia, por los hermanos. Bendice, Señor, nuestras vidas. Quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad con nosotros. Quiero pedirte, Señor, que podamos ser sabios, andar con cuidado, buscando siempre tu favor, ser favorecidos. Como siempre, Señor, nos has dado tu favor. Te suplico, Señor, tu misericordia en nuestra vida, amado Padre. Protégenos del mal, líbranos del mal. Gracias porque en tu camino, Señor, estamos más seguros. No estamos libres de la maldad, pero sin duda estamos mucho más seguros que estando
en otros caminos, Señor. Gracias porque como creyentes tenemos esa bendición, Señor. Quiero pedirte que podamos, Señor, nosotros restaurar, podamos, Señor, hablar, y puedas tú, Señor, compasión, y a través de nosotros puedas, Señor, estar llegando a las vidas de los hombres que no te conocen todavía, Señor. Gracias por tu palabra. Dejamos en tus manos este tiempo y pedimos también puedas escuchar todas las peticiones, Señor, que haremos. Queremos recibir tu misericordia, Señor. Acudimos a ti porque tú eres fiel y misericordioso. En tus manos dejamos, Señor, esta noche y todas las peticiones también. En el nombre de tu Hijo nuestro Salvador. Amén.